escuelas especializadas en distintos temas que iban ilustrando al pueblo sobre las cosas que había que plantear y difundir para realmente generar una cultura integral abarcativa de todos los temas, de todos los problemas, para que también el pueblo grueso entendiera lo que debía elegir, para después entonces, ante una convocatoria y ante las plataformas políticas que exhibían los partidos, eligiera lo que más convenía, según la interpretación del elector, lo que más convenía al país. Así que se trata de una buena persona, de un hombre que todos los misioneros le reconocen, honesto, que no es poca cosa, inteligente, preparado para la cuestión, y afortunadamente aún lo tenemos con nosotros, así que sus opiniones son siempre muy importantes y muy bienvenidas. Leonardo Rolón era un hombre que a través de su trabajo personal tenía muchas relaciones con el escribano. Y entonces nosotros vivíamos una crítica política, una crisis política, que era la que impedía que al caer el gobierno justicialista, o sea, el gobierno peronista de ese momento, del 55, había una ley que yo siempre recalco para la gente joven que está militando a través del negocio del dinero de la compra de conciencia que hicieron la gente que está gobernando. Mantuvimos vigente la doctrina justicialista, y con este amigo ya que se fue al cielo, él me transmitía las virtudes del escribano, que con el transcurrir del tiempo nos hicimos muy amigos a través de la política primero, y después de conocerle a través de los años su personalidad, sus virtudes, sus condiciones. También existe un mecanismo que es poderoso, que es el ideológico, donde se plantean con crudeza los problemas, se corre el telón para que en el escenario aparezcan todas las situaciones que vive el país, y entonces cada uno va comprendiendo cuál debe ser la ubicación de cada ciudadano frente a los derechos que le asisten para elegir a su gobernante. Ahí comienza también una nueva etapa, sobre todo de adhesión de sectores que antes de hablar de política, salvo los políticos activos de los viejos partidos políticos, los conservadores, radicales y partidos que ya existían, ilustraban un poco su electorado. Pero a partir de este movimiento nacional, conmueve otra vez los edificios, los cimientos del edificio político, y se comienza a rever y a actualizar las plataformas políticas de todos los partidos. Había una indiferencia marcada, la juventud estudiosa sobre todo comenzó a interpretar el problema. Los sectores del trabajo entendieron también de que tenían que cumplir un rol, y ahí se lo hicieron a través de las leyes que estimulaban al trabajador y que a su vez subsistiera una organización que les permitiera hacer valer o pedir por sus derechos. Entonces el país vivió etapas fundamentales, fundamentalmente esa del reordenamiento del país y de activación de la masa de población para que realmente sea el que elija y no que le pongan representantes que representaban más los intereses extraños, como ocurrió en determinada etapa del país. Así las cosas ya se fueron diversificando, y el movimiento obrero
que representaba organizaciones según la tendencia política de sus componentes, entra a aglutinarse férreamente y a conformar una Confederación General del Trabajo abarcativa de todos los sectores del trabajo para dar una orientación equilibrada y justa y promover las reivindicaciones que se hacían necesarias frente a la incomprensión y a la desidia de los viejos partidos políticos que no actualizaban sus instituciones. Pero ya en esta etapa las cosas maduraron en el tiempo a pesar de el impedimento de ejercer la política que hubo durante ciertos gobiernos de fuerza que no entendían cuáles eran los procedimientos democráticos adecuados y no entendían absolutamente nada de lo que el país estaba reclamando a gritos. Y así entonces empieza la nueva etapa que entra a comprender hasta hoy de que las cosas deben hacerse de una sola manera, como las que se hicieron en determinados momentos, sin prohibiciones, sin impedimentos, sin restricciones ofensivas a la personalidad humana, y entonces otra vez comenzamos a remar hacia adelante. Hablar de Toto como persona no es distinto que el Toto político. Si algo lo caracteriza en su vida es la coherencia. Si los fanáticos de Mitre tienen que opinar sobre Toto, van a decir cosas muy parecidas a lo que podemos decir los peronistas. Se trata de una persona coherente, una persona de bien, así que no vamos a encontrar un acto de su vida que desentone con las facetas que he mencionado. El hecho, somos pocos los políticos que podemos andar por la calle y ser reconocido por la gente. Bueno, Toto lo hizo siempre, cuando el golpe de Estado y también ahora, que son muy pocos los políticos que pueden sentarse en un café a conversar, bueno, lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque ha habido coherencia, ha habido siempre en el accionar de Toto la enorme responsabilidad de saber que uno está trabajando para los demás y no para sí mismo. Por supuesto que yo lo conocía a Ramón, pero no tenía una amistad muy íntima, ni nunca habíamos hablado de política. Lo conocía como un joven laborioso, inteligente, que supo hacer las cosas bien. Por eso logró sostener sus reservas de su actividad económica, que fue principalmente la yerbatera, y así entonces pudo también hacerse notar como un dirigente por su inteligencia. Sabía qué camino todavía tomar y abrazó también el peronismo. Y de ahí entonces la aproximación de ideas, ya que personalmente nos conocíamos muy superficialmente, pero él veía en mí un muchacho inquieto, con conocimientos profundos, por haber leído mucho, cosas vinculadas a lo social y a lo político. Y ya yo había empezado a escribir. Hace poco salió mi último, el octavo, Ikeo, sin que me salude, haya alguien que sepa más que yo. Soy el escritor misionero que más libros escribió sobre la temática misionera. 8 libros. Para mantener la ideología era necesario encontrarnos en un barrio lejano, ya sea allá en la zona oeste, que en aquello era una sombra, era un charco de agua, no había vivienda, no había nada, que después justamente viene el cura párroco en el gobierno del escribano Alteraz a pedirle para edificar la capilla y el barrio. Era el sacerdote Markievich.
en el año cuando fue gobernador el Escribano, que fue en el 76. Entonces ahí tiende el mapa sobre el escritorio de él y le señaliza todo lo que tenía pensado. Y entonces le transfiere el deseo o el pedido del sacerdote para un par de días para darle la respuesta concreta que era el sí. Y así nació aquel barrio oeste. Nosotros modestamente conformamos nuestro grupo político porque cada sector de dirigente que estaba un poco desplazado a cierta distancia de lo central del partido hacía su grupo, su equipo de trabajo. Nos fuimos acercando, conversando, entendiéndonos en muchos aspectos, y él advertía que yo era un curioso misionero que había estudiado mucho a Millón y su problemática. Dejando huellas.